Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis, Freud y Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski, buenos días. ¿Qué tal, Luis Torres? ¿Cómo le va? Bien, vamos a esperar su comentario. Sí, ¿Qué va a ser? los duelos. Los duelos. Sí, Uy, los duelos. El tema de los duelos. Porque a mí me gustaría pensar a partir de lo que nos trae Lacan. O sea, Jacques Lacan nos establece, nos hace pensar. eh, Siempre cuando nosotros pensamos en cómo pensar la subjetividad, tampoco quiero hablar de mente, pero digamos eso, ¿no? El sujeto, la subjetividad de una época. Cómo él lo piensa, que cada uno se acerca al objeto de estudio, bueno, con los recursos que hay, que son todos recursos que son fallidos, o sea, no alcanzan a cubrir todo el objeto. Entonces, bueno, él piensa en los últimos eh, en los últimos años de su enseñanza, piensa el paradigma como que la subjetividad es algo del orden de un nudo borromeo, o sea, le llama él así, en el sentido que son tres registros, ¿sí? Eh, Tres registros porque justamente es lo que nos dice Freud, ¿no? O sea, las impresiones, prensa, apretar, quedan huellas, quedan marcas, ¿no? Entonces, Lacan piensa que lo que él nos transmite, que habría tres formas diferentes que queden de esas huellas, de esas marcas, en cada uno de nosotros, pero que a la vez son huellas y son marcas, no es el objeto. O sea que hay algo que está perdido, que nunca va a poder llegar a tenerse completamente el objeto. Entonces son diferentes tipos de marcas y cada una tiene una característica en especial, peculiar, digamos, ¿no? Singular. Y que a la vez, sí, eh, en algún tipo, o sea, existe la posibilidad que en algún tipo de desestructuración, como estuvimos viendo en todo esto en la locura, llega un momento que tal vez existe la posibilidad que ese nudo borromeo, como él llama, uno de esos registros, se suelte, quede loco, libre, como eso, los globos, ¿se acuerdan los globos cuando los inflábamos y los tirábamos al viento y sin ningún tipo de anclaje a la realidad, ¿no? O sea, casos extremos, como estuvimos viendo todo este tiempo, estas posibilidades y caíamos en la cuenta que la locura es mucho más común que lo que uno supone, ¿no? Que el tabú que nos metieron en la cabeza que son los enfermos muy graves, digamos, ¿no? Entonces, él lo piensa así, ¿no? Cómo se cae en la locura. Y si no, o sea, basta que uno de estos registros se suelte para que se suelten todos, ¿sí? O sea, quedan las huellas, esas huellas de cada uno de los registros moviéndose libremente, como hojas al viento, por así pensar, ¿no es cierto? Entonces, eh, el nudo Borromeo lo que hace es atar, o sea, está todo, están anudados, ¿no? Están formando como un nudo. Y si se produce un desanudamiento, esto lo trabaja mucho Pura Cancina, el juego de palabras con la palabra nudo, ¿no? Entonces se reanuda pensando no solamente en que forma parte del nudo, sino también que hay un nuevo comienzo. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener en claro, que no necesariamente que alguien que haya pasado por una situación de desubjetivación o de desestructuración, que no puede volver
a tener una vida de relación y poder estar en contacto, ¿no? Haciendo lazo social, porque habíamos acordado que en esto de la locura lo que pasaba era que se cortaban los lazos sociales, justamente esto que estamos diciendo. Bueno, planteando muy así, muy someramente, pero dejando en claro, ¿no? Que estas son formas en que el encuentro con el entorno, el encuentro con el otro, el encuentro con el afuera, me va dejando marcas de diferente tipo. Y entonces se me ocurre pensar que en un determinado momento hablar de diferentes muertes es la postura que quiero tener a lo largo de este recorrido, que no sé cuántas reuniones vamos a tener, pero hablar de diferentes muertes, porque sí, concretamente está en la muerte concreta de alguien que se muere, que ahora la hemos visto desembosada, ¿no? La hemos visto esa muerte cruda, ¿no? Así, enfrentarnos con esa muerte, los ejemplos en Ecuador, incluso acá en Jujuy, se dio eso, ¿no? Que no había suficientes féretros y no había suficiente respuesta. Hubo un momento hasta que acudió el gobierno nacional en ayuda pero se estaba dando eso, ¿eh? O Brasil o Nueva York, bueno, esa muerte, ¿no? Esa cara real de la muerte. Pero también hay otro tipo de muertes, ¿no? Como es la muerte simbólica, y me gustaría en algún momento también trabajar la muerte imaginaria. Hoy me quiero circunscribir a la muerte simbólica, simplemente pensar en eso, ¿no? Y para poder eh, describir qué es esto de la muerte simbólica, me acuerdo de este futbolista francés, Zinedine Zidane. el mismo, sí, el mismo, Zinedine Zidane, que era el mejor jugador de Francia y se iba con todos los honores en el Mundial de Fútbol que se hacía en Francia. Yo no me acuerdo qué año era esto, pero bueno, hubo un Mundial en Francia. Y el tipo se iba con todos los honores porque en el último partido le iban a hacer la despedida porque él se iba del fútbol. Pero pasa que Francia llega a la final. O sea, que él se iba a ir con todos los honores, no solamente del fútbol francés, habían preparado la ceremonia, sino también del fútbol internacional, porque se iban, creo que Francia ganó la copa, creo, no me acuerdo, pero digamos, llegando a la final del Mundial, o sea, era su último partido que se iba como un símbolo, lo máximo del fútbol francés y también del fútbol internacional. ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Le dio un cabezazo, o sea, un juego sucio. Durante el partido, le dio un cabezazo a un contrincante, lo echaron de la copa, del partido, de todo eso, ¿no? De todo eso que él se había construido, ¿no? Que había trabajado para. Eh, y realmente alguien que podría haber llegado a ser un símbolo, ¿sí? Haber quedado en la gloria, ¿no? En la gloria del fútbol internacional y del fútbol francés y demás, y se boicotea de esta forma. Entonces, alguien que era todo un símbolo cae de ese lugar. Y entonces, en esos términos, podemos pensar en esta muerte simbólica.
en esta muerte simbólica que, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con el duelo de este símbolo, digamos? Porque lo que nosotros tenemos, que me parece que es lo más, es una herramienta, un recurso muy interesante que nos trae Freud, que nos cuenta acerca del mito. El mito es un relato porque como no es posible eh, pensar en el origen. Yo les contaba el otro día y nos reíamos, porque yo recordaban en mi familia, mis hermanas, mis padres y demás, anécdotas, tales anécdotas, ¿no? Que había sucedido. Y entonces yo preguntaba, ¿y yo dónde estaba? Porque contaban que fulano tal cosa y se divertían así. No, no habías nacido. Sí, pero bueno, ¿dónde estaba? No, es que no habías nacido, e interrumpía, ¿no? Que no sé cuántos años tendría, 4, 5, 8 años, qué sé yo. Entonces, en un determinado momento me dijeron, basta, mocosa, de eso no se habla. Entonces yo guardé el violín y me quedé mirando a ver qué era lo que había pasado. O sea, yo quería un relato por los orígenes. No sé, tal vez me podrían haber dicho, estabas en el cielo, estabas en mi corazón, eras un ángel, no sé, algo. No, no, la cosa fue derecha, como dice usted, derecha la flecha al pecho, ¿no? O sea, dos sopapos y cállese la boca. Eh, y ahí, entonces, muestro esto de una niña de 4 años, 5 años, no sé qué. Antes los chicos éramos más lentos, ahora son todos más rápidos. Buscaba eso, el mito, un relato por los orígenes. Pero eso no solamente me pasaba a mí y a los chicos, sino que es así. La mente humana, ¿sí?, necesita un principio, necesita un relato, no hay respuesta. Es uno de los grandes misterios de la humanidad, digamos, ¿no? Eh, ¿Será por eso que estoy escuchando mucho de antropología y paleontología y la prehistoria? ¿Será porque quiero saber dónde estaba yo en esa? Bueno, no, no está. Hay una teoría, pero siempre son eso, son teorías, son mitos, son relatos, ¿sí? Entonces, lo que es fantástica y lo vamos a pensar y lo voy a leer, vaya a saber dónde está, el Popol Vuh, ¿no? El, el, el relato por los orígenes mayas, ¿no? Porque siempre nos vamos al relato de la mitología griega, o a lo sumo la mitología, porque ahí nació Occidente, ¿no? Pero nosotros tenemos, y seguramente lo voy a investigar también, debemos tener, acá hay mucha, mucho, muchos ancestros incas en Latinoamérica, me refiero en Sudamérica, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se aprende el Popol Vuh? ¿No? ¿Y qué es lo que pasa con la mitología inca? Eh, a modo de conocimiento. No estamos hablando de la patria grande, ¿no? De nosotros con identidad. Por ejemplo, en arte, ¿no? Cuando uno escucha, lee arte. Usted sabe que la Edad Media, existió solamente en Europa, no existió en el resto del mundo. En lo que es la Edad Media, acá en América, era floreciente. Estamos hablando, 10 siglos estuvieron en Europa con la Edad Media, ¿sí?
Acá era floreciente, y estoy hablando de América, ¿no? Tanto la civilización incaica como la civilización maya. Y lo mismo pasaba en Asia. Pero nosotros seguimos estudiando la Edad Media, ¿no? Eh, y Occidente y no sé qué y no sé cómo. ¿Cómo? Eso hay que empezar. Ahí está la metanoia de la que habla el doctor Brownstein. Empezar a criticar, empezar a pensarnos, ¿no? Entonces, esos relatos por los orígenes, ¿sí? Y ya con esto, porque esto era medio una introducción. Lo que nos dice Freud, que en esto del origen, en esto de ese relato por los orígenes, él piensa, inventa, es una hipótesis, porque nada de eso se ha comprobado. Es una genialidad el Tótem y Tabú, el libro de Freud. Que él nos cuenta cómo surge la religión, cómo surge la sociedad, cómo surge el Estado. No, nos lo cuenta con un mito. ¿Cuál es ese mito? El mito de la horda primitiva, que cuando estábamos en la facultad hacíamos bromas al respecto, pero tiene que ver con eso, ¿no? Esa horda primitiva en la que los australopithecus, que estamos estudiando, los ese mono, por ponerle un nombre, ¿no? eh, que tenía un clan, ¿no? Él con todas las mujeres, la horda primitiva, y a medida que iban naciendo los hijos, esos hijos lo más probable es que hayan sido asesinados. Pero para una mujer, para una madre, que le asesinen el hijo, como que no. Entonces, para que, digamos, este macho, ¿no? Este padre de la horda, para que no lo hicieran, no lo retaran, ¿no? Para que no le hicieran sombra, por así decir, ¿qué hacía? Los castraba. Todo esto es un cuento, obviamente. Los castraba y los echaba de la tribu, del grupo que vivía. Entonces así es como se sostenía este hombre, donde todas las mujeres, incluso las hijas, no estaba el tabú del incesto todavía instaurado, eran todas de él. O sea, él gozaba de todas las mujeres. Hasta que eh, estos hijos crecieron, se juntaron y decidieron deshacerse de este líder, ¿no? De este padre primitivo, y entonces se pusieron todos de acuerdo y fueron y lo mataron. Pero este padre no solamente era odiado, sino que a la vez era admirado. Entonces se decidió el, hacer el gran festín, digamos, ¿cómo se llama? Cuando, donde se lo comen, ¿no? A este padre, el canibalismo, justamente para poder tener la idea era incorporar, o sea, hacer en el propio cuerpo, meter la carne del padre para que el banquete totémico, no me acordaba, que para incorporar las virtudes del padre. Esa es la idea. Y a partir de ahí, entre los hermanos se forma un clan, ¿sí? Y entre ellos deciden que ninguno de ellos iba a ocupar ese lugar, porque si no se iba a repetir la historia. Pero
como la característica fundamental de este padre era que él era dueño de todas las mujeres. Entonces, la, 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 la regla fundamental, la ley fundamental, era el tabú del incesto. O sea, que las mujeres, los hombres tenían que ir a buscar las mujeres a otro clan, y los del otro clan tenían que venir a buscar a estas. No, se instaura allí el tabú del incesto. Y la ley, una ley que regía para todos. O sea, todos se sometían a esa ley. O sea, todos, todos no podían todo, como este hombre podía. Y a partir de ahí, pero este hombre, ¿no? Este padre, llegó a ser fue elevado, ¿no es cierto? Fue elevado por las hazañas que le había cumplido, por todo lo que tenía, como un símbolo, pero es justamente este padre muerto. Cuando el padre se muere, deviene en un símbolo. ¿Sí? Si bien, bueno, antes hay toda una cuestión con el tótem, pero digamos, deviene un dios. El padre muerto deviene, un padre simbólico deviene un dios. ¿Sí? Entonces, es por este padre muerto que hay que hacer el duelo. Entonces, se me ocurría como ejemplo tomar a Zinedine Zidane con esto de la muerte simbólica, porque creo que el tema da para mucho, porque vamos a poder trabajar la melancolía, la manía, el festín, la fiesta, el banquete totémico, cómo eso se manifiesta hoy, aquí y ahora, los velorios nuestros, ¿no? Las costumbres. Así que bueno, vamos a tener un rato de hablar de un rato de relato, exacto, de los duelos. ¿Cómo ves? Qué bueno, muy interesante. Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo domingo. Exacto, nos encontramos el domingo que viene y seguiremos con... Esperando la vacuna, que ya llega. Sí, y una cosa que quería comentar fue que el cierre, o sea, la última emisión que hicimos, encontré una foto del auto, del carro, del automóvil, de Radio La Colifata, que la puse como imagen del texto del cierre. Les recomiendo que por lo menos vean la imagen, porque lo que tiene en el parabrisas escrito es deseo. Es hermosísimo el auto. Véanlo, están todas las fotos, fíjense. No las tengo yo ahí, pero de cuando trabajábamos en Radio La Colifata, las veces que hemos ido. Y bueno, eso, les sugería que por lo menos vean esa foto porque es realmente muy linda y la palabra deseo, que es lo que pues nosotros giramos en torno del deseo este que nos mostró Freud. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Muy bien.